Dicen que en la sierra, cuando el viento sopla desde el barranco, no trae solo aire, trae memorias. Aquella noche, los tres güeros caminaron entre árboles que parecían escuchar. No sabían a dónde ir, solo que debían seguir el sonido que se repetía entre los cerros. Un golpe seco, como un tambor escondido bajo la tierra. ¿Qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede un espíritu seguirte sin mostrar su rostro? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? El cielo estaba inmóvil, las estrellas como testigos antiguos. El más pequeño temblaba. La niña miraba al vacío. Y el mayor fingía no tener miedo. Pero en el aire había un peso invisible, como si la montaña respirara su culpa. Cuando el sonido del tambor volvió, más fuerte y más cerca, entendieron que no estaban solos. Algo los observaba, algo que conocía su historia. El amanecer no trajo calma, solo cansancio. Los tres huérfanos descendieron hacia el río, buscando agua. Pero lo que hallaron fue una marca extraña en la arena. 3 círculos entrelazados, aún húmedos, como si alguien los hubiera dibujado mientras dormían. El aire olía a humo de copal, aunque no había fuego alguno. Yarú quiso creer que era coincidencia, pero Nairi se arrodilló y tocó la tierra. Estaba tibia, viva. «¿No nos quiere dejar ir?», murmuró. Las montañas parecían escuchar, y el viento trajo otra vez el golpe seco del tambor. Uno solo, profundo. El menor rompió en llanto, y el eco respondió con un sonido idéntico, pero desde la dirección contraria. Entonces comprendieron. El sonido no los seguía, los rodeaba. Cruzaron el río sin mirar atrás. Las piedras eran resbalosas, y el agua helada mordía sus pies. Al llegar al otro lado, vieron algo imposible. 3 huellas pequeñas, iguales a las suyas, pero más viejas, marcadas en el lodo. Nairi sintió que el aire se detenía. «Nos está imitando», susurró. Yarú quiso borrar las marcas, pero cada vez que lo intentaba aparecían nuevas, más profundas. El sol se alzaba lentamente, pero la luz no traía consuelo. Era como si el día también tuviera miedo. De pronto, el tambor volvió a sonar, esta vez acompañado de un canto bajo, como una voz de mujer que no respiraba. Esa noche buscaron refugio en una cueva. Encendieron una pequeña fogata con ramas húmedas. El humo subió despacio, formando figuras que parecían rostros antiguos. Nairi comenzó a escuchar palabras en el humo, un idioma que no conocía pero que su alma entendía. Los ojos de Tego se llenaron de lágrimas. El humo parecía llamarlo por su nombre. Yarú, aterrado, lanzó piedras al fuego para apagarlo, pero las llamas solo crecieron. Afuera, el viento sopló con fuerza, arrastrando un sonido profundo, como el tambor de la noche anterior, solo que esta vez sonaba dentro de la cueva. Cuando el tambor cesó, el silencio fue peor. En el suelo, entre las brasas, apareció una marca. 3 círculos como los del río, pero ahora grabados en piedra. Nairi tocó uno, y su dedo sangró sin herida visible. Yarú quiso destruir la piedra, pero el golpe de su mano lo arrojó hacia atrás, como si algo invisible lo empujara. Tego gritó, señalando hacia la entrada de la cueva. Una figura hecha de humo, alta, sin rostro, sostenía algo en la mano. Un pequeño tambor que brillaba con luz azul. En ese instante, entendieron que no estaban frente a una sombra. Estaban frente a una promesa rota. El amanecer los encontró temblando, cubiertos de ceniza. No hablaron. El tambor había cesado, pero su eco seguía latiendo dentro de sus cuerpos. Bajaron la montaña en busca de refugio y encontraron una cueva más profunda, marcada con símbolos tallados en piedra. Nairi reconoció algunos.
Eran los signos de Nahuari, el guardián de los pactos antiguos. Nadie debía entrar allí sin permiso, y menos tocar lo que dormía adentro. Pero el hambre los cegó. Entre las sombras había frutas secas y un cuenco con granos dorados. Tego los miró con desesperación. Yarú dudó. Nayri lloró. Entonces, sin pensar, una mano tomó uno de los granos, y el silencio del bosque se quebró como un cristal. El sonido fue breve, pero suficiente para romper la calma del mundo. Una ráfaga de viento apagó la luz de la antorcha, y la oscuridad se volvió total. Nayri sintió una presencia detrás de ellos, tan cercana que su aliento se mezcló con el suyo. Yarú tanteó el suelo buscando el cuenco, pero ya no estaba. En su lugar, solo había un círculo de ceniza caliente. Tego comenzó a toser, y en su pecho sonó un eco hueco, como si algo respirara dentro de él. Afuera, el cielo se volvió gris. No era lluvia lo que caía, sino polvo. Polvo que olía a copal. El espíritu había despertado, y ahora los conocía por nombre. Huyeron sin mirar atrás. El viento soplaba como si los persiguiera, arrastrando hojas, polvo y cenizas. Cada paso hacía crujir el suelo como huesos. Nayri cayó, raspándose las manos. Yarú la levantó, pero algo en sus ojos había cambiado. Ahora estaban nublados, como si viera a través del tiempo. «Nos está siguiendo», murmuró ella. «Pero no para castigarnos, sino para recordar lo que olvidamos». Tego lloraba, llamando a su madre, aunque hacía años que no la veía. El tambor volvió, más rápido, como si marcara su respiración. Los tres corrieron cuesta abajo, hacia donde el bosque se abría en un claro que olía a humo y flores muertas. En el claro encontraron restos de una antigua ceremonia. Piedras dispuestas en espiral, telas podridas, ofrendas secas cubiertas de polvo. En el centro, un tambor roto igual al del espíritu. Nayri se acercó hipnotizada y pasó sus dedos por la piel agrietada del instrumento. Una chispa de luz salió del borde, quemándole la piel. El tambor comenzó a repararse solo, tejiendo sus hilos como si respirara. Yarú gritó su nombre, pero ya era tarde. El sonido volvió, lento, profundo, y los árboles se inclinaron como si hicieran una reverencia. Desde las sombras, una voz habló, no con palabras, sino con un recuerdo. El recuerdo era una imagen. Un niño ofreciendo granos dorados al altar, una promesa hecha al amanecer. La misma promesa que ellos habían roto. Nayri cayó de rodillas, comprendiendo la verdad. No eran extraños para Nahuari. Eran los descendientes del que rompió el primer pacto. El tambor sonó una vez más, y su eco se mezcló con los latidos de sus corazones. Yarú quiso pedir perdón, pero el aire se volvió espeso, imposible de respirar. El humo formó un rostro sobre el tambor, el mismo rostro que los había seguido desde el barranco. La voz del espíritu habló, al fin, con palabras humanas. La deuda no ha sido pagada. La aldea más cercana apareció tras una colina. Casas de barro y techos de palma se alzaban en silencio. No había perros, ni humo, ni voces. Los huérfanos caminaron con cautela. El viento arrastraba hojas secas como si el suelo respirara. En una puerta colgaba un tambor viejo, cubierto de polvo, idéntico al de la visión. Nayri se acercó, pero una anciana salió desde la sombra, con los ojos blancos como piedra. «No toquen ese tambor», dijo sin mover los labios. «Él escucha». Tego retrocedió llorando. Yarú trató de explicar, pero la mujer ya no los miraba. Observaba algo detrás de ellos. El aire cambió, pesado, como si el día se hubiera detenido. Entonces el tambor colgado en la puerta comenzó a sonar.
Solo. El sonido del tambor resonó 1, 2, 3 veces. Cada golpe hizo vibrar las paredes, el suelo y el aire. La anciana cayó de rodillas murmurando plegarias antiguas. «Nahuari está despierto», susurró. Yarú quiso huir, pero la tierra tembló. Nayri sintió una mano invisible tomar la suya, fría, firme. En sus ojos se reflejaban montañas que no existían. El espíritu estaba usándola para recordar. Tego gritó su nombre, pero solo escuchó su eco. Cuando el tambor cesó, la anciana ya no estaba. En su lugar había un círculo de ceniza en forma de espiral, igual al símbolo del altar. Nayri lo miró y comprendió que el sonido no solo invocaba al espíritu, lo alimentaba. Huyeron otra vez, atravesando campos abandonados. Las flores estaban secas, los ríos detenidos, como si el mundo se hubiera cansado de moverse. Detrás de ellos, el tambor sonaba sin pausa. Nayri caminaba sin mirar, sus labios repitiendo un canto que no era suyo. Yarú trató de despertarla, pero la voz del espíritu salía por su boca, profunda, antigua. Tego, aterrado, cayó al suelo. Entonces el sonido cambió. Ya no era un tambor. Eran 3 latidos. 3, como ellos. Un llamado. El viento sopló hacia el norte y la voz dentro de Nayri. Allí comenzó, allí termina. Llegaron a una cabaña solitaria, casi destruida. Dentro hallaron restos de velas, figuras de barro y un libro cubierto de polvo. Yarú lo abrió y vio dibujos. 3 niños frente a una figura de humo y el símbolo de los 3 círculos. «Esto ya pasó», murmuró. Cada página mostraba escenas de su propia vida, pero en tiempos antiguos. Nayri se sentó, mirando el fuego que apenas brillaba en la esquina. «No rompimos una ofrenda», dijo en voz baja. «Rompimos una promesa que nació con nuestra sangre. Afuera». El viento se levantó, trayendo de nuevo el golpe del tambor, pero ahora más cercano, como si estuviera dentro de sus corazones. La cabaña comenzó a vibrar. El libro ardió sin fuego visible y las figuras de barro se derritieron como si lloraran. Afuera, el sonido del tambor se convirtió en un rugido. Nayri se cubrió los oídos, pero aún lo escuchaba dentro del pecho. Yarú tomó a sus hermanos y corrió fuera. En el cielo, entre relámpagos, apareció la sombra del espíritu, más grande que nunca, con su tambor azul brillando como un corazón. «El que hizo la promesa debe pagarla», dijo la voz, «o su eco jamás morirá». Las montañas respondieron con un trueno, y el tambor sonó una vez más, sellando su destino. El amanecer los encontró ocultos entre los árboles. Habían corrido toda la noche. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Cada hoja parecía escuchar. Nayri abrió los ojos con lentitud. Su mirada ya no era la misma. Él me habló, dijo con voz hueca. Yarú la miró con desesperación. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó. Ella sonrió con tristeza. «Recordar». El viento sopló suave, pero con un tono grave, como un canto sin palabras. Tego se tapó los oídos. Juró escuchar voces entre las ramas, voces que pronunciaban su nombre. A lo lejos, el tambor volvió, pero esta vez acompañaba al viento. No lo seguía, como si ambos respiraran juntos. El bosque ya no era refugio. Era testigo. Caminaron siguiendo la dirección del viento, que parecía guiarlos. Entre los pinos, encontraron piedras marcadas con símbolos, los mismos que habían visto en la cueva del espíritu. Cada piedra tenía una huella infantil,
hundida en la roca como si hubiera sido moldeada con fuego. Tego las tocó y vio imágenes fugaces, niños corriendo, risas antiguas y una sombra mirando desde el barranco. Nairi cerró los ojos. Su cuerpo tembló al escuchar una melodía suave, casi humana. Él no es solo furia, susurró. También fue tristeza. Yaru no entendía, pero algo dentro de él comenzaba a recordar, algo que dormía desde antes de su nacimiento. El viento cambió de dirección y una voz lo acompañó. No era la de Nahuari, sino la de un niño. Devuélvelo, decía. Nairi siguió el sonido, caminando sola hasta el borde del barranco. Abajo, el río se movía en círculos lentos, como respiraciones antiguas. Yaru corrió tras ella, gritando su nombre, pero no la alcanzó. El viento sopló tan fuerte que los árboles se inclinaron. Nairi levantó las manos y por un instante el viento tomó forma. Un niño de humo, con el tambor en brazos. No me olviden, dijo la voz, y el aire se apagó. El niño de humo desapareció, dejando solo el eco del tambor. Pero en el suelo quedó algo. Una piedra redonda con 3 círculos tallados. Yaru la levantó y sintió su peso antiguo. Nairi dijo que era el corazón de la promesa. Al tocarla, vio un destello. Su madre, arrodillada ante un altar, pidiendo protección para sus hijos. Pero había un trato. La promesa que ella no cumplió, ellos la estaban pagando. El viento rugió, furioso. Las hojas se arremolinaron formando el rostro de Enawari. Nadie rompe un pacto con el tiempo, tronó la voz. La sangre recuerda. El bosque rugía. Todo giraba en torno a ellos. Ramas, tierra, polvo, aire. Nairi cayó de rodillas, sujetando la piedra contra su pecho. Él no quiere destruirnos, gritó. Solo que recordemos. Yaru la tomó de los hombros, desesperado. ¿Recordar qué? El viento respondió con un último canto, una melodía antigua, la misma que su madre solía entonar para dormirlos. Entonces lo comprendieron. La promesa no era castigo, era un lazo entre su familia y el espíritu guardián, pero habían olvidado ofrecer el tambor cada año. Naviawari no los odiaba, los buscaba. En ese momento, el viento se detuvo y el silencio se volvió sagrado. Esa noche, encendieron un fuego al pie del barranco. El aire olía a humedad y miedo. Nairi colocó la piedra del pacto en el centro y pidió a sus hermanos que buscaran copal seco, como el que su madre usaba para rezar. Yaru lo encontró entre las raíces y lo encendió con manos temblorosas. El humo se alzó despacio, formando espirales que parecían escribir palabras en el aire. Tego preguntó si el espíritu vendría. No, dijo Nairi, ya está aquí. La llama cambió de color, del naranja al azul. El fuego no quemaba, pero el suelo bajo ellos comenzó a latir como un corazón. El tambor volvió a sonar, no desde lejos, sino desde dentro de la tierra. El humo del copal se volvió denso, casi líquido. Los 3 hermanos se tomaron de las manos. Nairi comenzó a cantar una melodía suave, la misma que escucharon del viento. Cada nota hacía vibrar el fuego, que respondía como si respirara. Yaru sintió una presión en el pecho, una voz dentro que decía, «Ofrece lo que no temas perder». Él miró sus manos vacías, luego a sus hermanos. El fuego se alzó más alto, proyectando sombras que bailaban en la roca. Tego cerró los ojos y murmuró el nombre de su madre. Entonces, una brisa cálida los envolvió, y el fuego adoptó forma humana, con un tambor en el pecho. Nahuari había aceptado su llamado. Nahuari habló sin sonido. Su voz se sintió como un eco dentro de sus cuerpos. Les mostró imágenes del pasado, hombres y mujeres danzando alrededor del tambor, ofrendando flores, agua
y sangre. Les enseñó que el tambor guardaba el equilibrio entre la vida y la memoria. Cuando su madre huyó del ritual, el vínculo se quebró y su linaje quedó marcado. Pero aún pueden restaurarlo, dijo la voz. Yaru entendió lo que debía hacer. Tomó el tambor de luz que el espíritu sostenía y lo presionó contra su pecho. El fuego lo rodeó, pero no gritó. Solo susurró: «¡Que mi voz cierre el eco!». El tambor se fundió con Yaru, brillando bajo su piel. Sus ojos se iluminaron del mismo azul que el fuego y su respiración se volvió lenta, profunda. Nairi gritó su nombre, pero él sonrió. Ahora el equilibrio regresa. El suelo tembló y del fuego emergieron figuras humanas hechas de humo. Los antiguos guardianes se inclinaron ante él y desaparecieron en el aire. Nawari extendió su mano, tocando la frente de Nairi. «Tu voz será la memoria», le susurró. Luego, el fuego comenzó a apagarse, dejando solo cenizas y un resplandor leve en el pecho del muchacho. Cuando el fuego se extinguió, solo quedó el sonido del viento, tranquilo por primera vez. Yaru yacía inmóvil, su pecho brillando con un resplandor débil. Nairi alzó la vista. Nawari ya no estaba. En el aire quedaba su aroma, mezcla de copal y lluvia. «¿Nos escuchó?», dijo ella. Antes fríos de piedra, antes fríos, ahora emitían una luz cálida. El espíritu había aceptado la ofrenda, pero a cambio se llevó parte de su voz, parte de su infancia. En el cielo, 3 estrellas nuevas aparecieron juntas, y entre el viento, por un instante, se escuchó un tambor suave, agradecido. El amanecer trajo silencio, pero no paz. El fuego se había extinguido, y solo quedaban brasas frías. Yaru despertó con el pecho adolorido. El tambor ya no brillaba, pero su corazón seguía latiendo al mismo ritmo. Nairi y Tego lo observaban en silencio. «Está dentro de mí», murmuró. «Nawari no se fue, me eligió». El viento respondió con un suspiro largo, casi humano. Los 3 comprendieron que la ofrenda no había terminado. El tambor no podía quedarse en un cuerpo mortal. Debían devolverlo al lugar donde todo comenzó, al barranco. Yaru se levantó, temblando, sabiendo que lo esperaba allí no era liberación, sino despedida. Caminaron cuesta abajo durante horas. El bosque se abría lentamente hacia el barranco, donde el viento cantaba entre las piedras. Nairi llevaba la piedra del pacto envuelta en un trozo de tela, y cada tanto brillaba débilmente. Tego preguntó si su hermano moriría. Nairi no respondió. Yaru caminaba adelante, sereno, como si escuchara algo que los otros no oían. A cada paso, el suelo temblaba ligeramente, siguiendo el ritmo de su corazón. Cuando el barranco apareció ante ellos, el aire cambió. Ya no olía a miedo, sino a lluvia. El espíritu los esperaba. Al llegar al borde del barranco, Yaru se detuvo. El viento subía desde el abismo con un sonido grave, como un tambor lejano. Cerró los ojos y el eco respondió dentro de su pecho. Nairi lloraba, rogándole que no lo hiciera, pero él sabía que no había otra forma. «No soy el castigo», dijo suavemente. «Soy la ofrenda». Tego corrió hacia él, pero el suelo vibró, obligándolo a detenerse. Yaru alzó las manos al cielo y el aire se llenó de luz azul. El viento formó un remolino que lo rodeó, elevando polvo y hojas. Era el llamado final de Nawari. El viento estalló en un rugido. La forma de Nawari emergió del aire, inmensa, brillante, con el tambor latiendo como un corazón vivo. «El pacto se cumple solo con verdad», dijo la voz.
Yarú asintió. Fui yo quien rompió la ofrenda, confesó. Por miedo, por hambre, por olvidar quién era. El espíritu se detuvo y su luz cambió de azul a blanco. Nayri se levantó, temblando, y colocó la piedra del pacto junto a él. Entonces devuélvenos la memoria, pidió. Nahuari extendió su mano, tocando a los tres a la vez. El mundo se volvió silencio. Y en ese silencio, recordaron, el silencio se transformó en canto. Los tres hermanos vieron escenas antiguas. Su madre danzando junto al fuego, ofrendando flores a Nahuari, prometiendo cuidar el tambor. Vieron cómo rompió el pacto al huir, temerosa del sacrificio, y entendieron que su destino no era castigo, sino redención. Cuando la visión terminó, Yarú sonrió. Ya lo recordamos. La luz del espíritu comenzó a desvanecerse, y con ella el peso en sus corazones. Nayri tomó la mano de su hermano. Volverás. Él asintió, mirando el cielo, mientras el tambor suene en el viento. Y el viento respondió, suave, como un adiós. El amanecer cubrió la sierra con una luz dorada. Todo parecía tranquilo, como si la montaña hubiese respirado por primera vez en siglos. Los tres hermanos seguían al borde del barranco, mirando el valle donde el viento aún murmuraba. Yarú estaba pálido, pero su mirada era serena. Ya no nos persigue, dijo. Nayri sonrió levemente. En su voz quedaba un eco distinto, más profundo, como si hablara desde dos mundos. Tego recogió la piedra del pacto, ahora opaca y fría. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Nayri miró al cielo. Escuchar. El viento sopló, trayendo un último golpe de tambor, tan suave que parecía un corazón despidiéndose. Descendieron hacia el fondo del barranco. El aire era fresco, y el sonido del agua volvía a llenar los espacios vacíos. Cada paso resonaba como si el suelo los reconociera. Allí, entre las piedras, encontraron el viejo altar del pacto, cubierto de musgo, olvidado por el tiempo. Yarú se arrodilló y colocó la piedra sobre él. Nayri sopló un poco de copal que había guardado en su bolso, y el humo subió en espiral. No llamaban al espíritu, lo despedían. Tego tomó la mano de su hermano, y juntos, en silencio, cerraron los ojos. Cuando el humo se disolvió, el valle respondió con un murmullo suave, casi un suspiro de alivio. El humo del copal formó figuras suaves en el aire, rostros sonrientes, manos extendidas, sombras que parecían bailar. Nayri comprendió que no eran fantasmas, sino memorias. La sierra estaba viva otra vez. «El tambor sigue aquí», dijo Yarú. Tocó su pecho y el eco respondió una vez, leve, como un latido. El fuego interior, que antes lo consumía ahora, era solo una chispa tranquila. «No necesitamos temerlo más», agregó. Tego sonrió, mirando las nubes que se abrían como cortinas de luz. Por primera vez, el viento no traía voces, sino silencio. Un silencio que no dolía, que prometía descanso. El día avanzó y el valle se llenó de vida. Aves, insectos, el rumor del agua regresando. Nayri recogió flores silvestres y las colocó sobre el altar. «Para que recuerde nuestra promesa», dijo. Yarú asintió. El cielo comenzó a nublarse, no con tormenta, sino con una lluvia suave, tibia, que limpiaba la tierra. Cada gota caía sobre ellos como una bendición. Tego extendió las manos riendo, dejando que el agua se mezclara con sus lágrimas. En ese instante, el tambor sonó una última vez, lejano, hermoso, y se apagó lentamente como un suspiro agradecido. Cuando el sol volvió a salir, los tres hermanos emprendieron el camino de regreso a la montaña.
No llevaban nada más que silencio, pero en sus rostros había paz. Yaru caminaba despacio, cada paso marcando el ritmo de un tambor invisible. Nairi tarareaba la canción del viento, y Tego recogía pequeñas piedras para recordar el camino. En la cima se detuvieron a mirar el valle una última vez. La sierra brillaba bajo la luz nueva, y por un instante el aire formó la silueta del espíritu, sonriendo. Luego se desvaneció con la brisa. El tambor ya no era castigo, era parte del viento, parte de ellos.